Muy buenas humanoides que estáis al otro lado de este micrófono. Yo soy Maggie y esto es un capítulo extra y muy unexpected de Vete a la M. ¿Por qué sale este capítulo hoy así de la nada? Bueno, pues porque hace unas semanas, a principios del mes de octubre, estuve en en una edición de las famosísimas charlas TED. En concreto, eran la charla TEDx Acueducto, TEDx Avenida Acueducto, y se celebraban en Segovia. Ahora os voy a explicar todo sobre las charlas TED. Si las conocíais, pues ya más o menos tenéis una idea. Si no las conocíais, deberíais hacerlo, así que quédate a escuchar este capítulo de hoy porque tiene bastante miga. Bueno, lo primero de todo, quiero contaros que por qué he ido yo a una charla TEDx. Porque, bueno, pues como se suele decir, hay que tener amigos hasta en el infierno. Y bueno, pues hace un par de meses a lo mejor, estaba por Facebook cuando de pronto me llegó como una solicitud de darle like a esta página, ¿no? Y era una página de TEDx en Segovia, de que se iba a celebrar unas charlas TED en Segovia. Y yo conozco las charlas TED desde hace muchísimos años y siempre las he visto por internet y es algo que me fascina. Ahora os voy a contar bien qué son, el concepto de estas charlas y todo. Entonces lo vi y dije, o sea, se están celebrando unas charlas TED en Segovia y yo tengo que ir sí o sí. Entonces me puse a investigar y me di cuenta de que Nano Lamberti, pues un compañero de profesión, era uno de los organizadores, así que no tardé ni medio segundo en escribirle y decirle ¡Oli! Entonces, ¿qué pasa con las charlas TED? Pues pasa que son un evento bastante guay, pues si las organizan en tu ciudad, pues es un evento muy sonado y los asientos se suelen agotar a los pocos minutos, porque entre otras cosas las charlas TED son gratuitas. Así que pues cuando ya le pregunté me dijo que estaban súper agotadas, pero que si quería ir, pues que él intentaba, ¿no?, hacerme ahí un hueco. Así que ni corta ni perezosa le dije que por supuesto que sí. Y cuando llegó el día, pues me planté allí en Segovia, más feliz que una perdiz. Y la verdad es que fue una experiencia tan guay que no he podido resistir la tentación de grabar un capítulo entero solo hablando de esto. Bueno, pues voy a contaros un poquillo más qué es esto de las charlas TED. Como os decía antes, llevo años viéndolas por YouTube, tienen una página oficial también, en la universidad nos pusieron varias, incluso en la Escuela Oficial de Idiomas también para aprender inglés nos ponían un montón de charlas TED en inglés y las traducíamos y tal. O sea, que son como un recurso muy utilizado en la docencia porque, entre otras cosas, se caracterizan por eso, por ser material educativo. O sea, que estoy segura de que habéis alguna vez entrado en contacto con este tipo de charlas. Os voy a contar un poco cuándo empezaron y cuál es la esencia de estas charlas. Bueno, pues las charlas TED nacieron en 1984, como la famosa obra de Orwell, y nacieron en California. Y la esencia de estas charlas es la siguiente. Es un encuentro entre personas que tiene el único fin de expresar y difundir ideas revolucionarias. Y además tienen que ser ideas revolucionarias expresadas de una forma clara, concisa y en un tiempo reducido. O sea, las ponencias duran unos 20 minutos aproximadamente. Este es el tiempo de media que suelen durar. Además, las charlas TED tienen unas normas. Y os voy a decir cuáles son porque me parecen normas como muy de sentido común, pero que no se aplican a todas las conferencias y muchas veces vas a eventos, a congresos y tal, de determinados sectores y la verdad es que ahí se sueltan una cantidad de ideas súper aleatorias, random y basadas en la nada, que te quedas un poco con cara de ¿por qué? Entonces está bien que las charlas TED tengan esta serie de normas dentro de que son un concepto bastante libre, ¿no? De, pues eso, de difundir conocimiento libre y gratuito para todo el mundo. Pero se basan en las siguientes normas. Lo primero de todo son desinteresadas, es decir, son sin ánimo de lucro, las personas que lo organizan son voluntarios, las personas que se suben al escenario a expresar estas ideas y a dar estas charlas lo hacen sin cobrar. Por lo tanto, no puede haber en estas charlas ningún sesgo
político, religioso, comercial, etc. Solamente son ideas novedosas, revolucionarias, disruptivas, ¿vale? Todos estos son sinónimos, pero que no tienen un fin más allá del mero acto de compartir conocimiento. Además, lo que se expone en estas charlas tiene que tener una base científica, empírica, es decir, que no se pueden divulgar ideas arbitrarias, peregrinas y que te hayas inventado tú. O sea, las charlas tienen que estar basadas en ideas e información veraz y contrastada. No puedes llegar y soltar ahí cualquier cosa que a ti te apetezca o difundir una teoría que se sustenta en la nada o en un estudio de hace 3 siglos porque no tiene base científica ni nada. Entonces tiene que tener eso, como que tiene que estar contrastada y se tiene que fundamentar en algo. Las siglas TED, TED, significan Technology, Entertainment and Design, pero obviamente se trata todo tipo de temas relevantes para nuestra especie, como por ejemplo la psicología, el medio ambiente, la comunicación, etc. Pero sí, bueno, todo gira en torno un poco a la tecnología, el entretenimiento y el diseño, pero al final, como os digo, las ideas que se difunden son temas que son relevantes para la especie humana, para el planeta, para el medio ambiente y para el mundo que habitamos, básicamente. Además, tiene una cosa muy curiosa y es que cada encuentro, cada charla TED, tiene como una especie de piedra angular en torno a la cual gira todo. En este caso, de la charla TEDx en Segovia, el claim de la charla, del evento, era hacer presente el pasado, ¿no? Y ahora os cuento un poco la explicación de este concepto, pero de verdad que fue súper interesante. Pero digámoslo así, cada encuentro tiene como un hilo conductor. Por ejemplo, ha habido charlas TED enfocadas en el empoderamiento femenino o basadas en temas relacionados con la discriminación o con el racismo o con... Bueno, hay 1000 charlas, ¿vale? O sea, 1000 hilos conductores que se pueden usar para hacer un encuentro de este tipo y en este caso, como os digo, era hacer presente el pasado, que ahora os cuento un poco más en profundidad porque la verdad es que, jolín, ya lo voy a decir varias veces en el capítulo de hoy, pero una ola a los organizadores del evento porque, jolín, tanto en la organización como la selección de los ponentes, como la selección de los temas, me pareció de verdad, pero una pasada, de verdad, una pasada. Bueno, voy a seguir contando curiosidades sobre las charlas TED. Las charlas TED, como os digo, que son algo abierto, por así decirlo, pero tienen una serie de normas y demás. Entonces, si tú quieres organizar una charla TED en tu ciudad de forma oficial, hay que pedir una licencia, ¿vale? O sea, hay como un organismo que se dedica a dar una licencia para que tú puedas organizar este encuentro en tu ciudad, donde tú quieras, y tú como que te comprometes a que la marca de las charlas TED se respete, ¿no? Y cuando me refiero a la marca de las charlas TED, pues me refiero a los colores, las letras, los escenarios, esto que os hablaba del hilo conductor, de las normas, de que sea información veraz, no sé qué, todo esto se tiene que respetar. Así que tú pides una licencia, te la conceden y lo organizas. El día que yo fui a las charlas de Segovia había 17 charlas TED realizándose simultáneamente en varias partes del mundo. De hecho, me acuerdo de algunos países, pues creo que estaba Polonia, en Italia también se estaban celebrando, no me acuerdo más, en Borneo, en Mumbai, bueno, en un montón de lugares diferentes del mundo se estaban celebrando también ese día charlas TED o charlas TEDx. Aquí me detengo un segundo para explicaros que TED son las charlas TED y TEDx son charlas TED que son organizadas de forma local e independiente. Por eso esta charla, o sea, este evento, este encuentro, no sé cómo llamarlo realmente, era un encuentro organizado por gente de Segovia de forma totalmente independiente y de forma local, y por eso es charla TEDx. A lo largo de la historia, como os digo, ha habido un montón de charlas TED como súper disruptivas y que han impactado bastante a la sociedad. Pero una de las que más me impactó, y además la recordaron allí en la charla, en la de Segovia,
fue una que se hizo más o menos por la época en la que Donald Trump ganó las elecciones. Se hizo una justo en la frontera entre Estados Unidos y México. O sea, una se estaba haciendo a un lado de la frontera y la otra se estaba haciendo al otro lado de la frontera. El hilo conductor, obviamente, pues era eso, la inmigración, el racismo, la inclusión, y se estaban celebrando a la vez. Y fue como muy revolucionario porque es como, fíjate de qué forma los seres humanos se pueden unir a través del conocimiento y del aprendizaje y ¿no? De esta motivación de querer ser mejores y dos grupos diferentes de personas se pusieron de acuerdo para organizar un encuentro TED a un lado de la frontera y otro al otro lado, lo cual fue, pues además de muy instructivo, fue muy emocionante. Si podéis buscarla por internet, pues os recomiendo mucho que lo veáis. Las charlas TED a día de hoy se consideran la mayor plataforma de conocimiento gratuito del mundo desde que hace ya años se decidió subir las charlas en vídeo a plataformas como YouTube, Vimeo y demás, y además tienen una página web donde están las charlas allí subidas. Y es que el poder de las personas cuando entran en contacto con ideas nuevas crece de forma exponencial y de verdad que pueden cambiar el mundo. Así que, bueno, ahora vamos directamente con todos los detalles de esta edición de TEDx Acueducto porque la verdad es que es muy interesante. Vamos allá. Bueno, pues os voy a contar un poco a modo de story time mi periplo hasta Segovia y las charlas y cómo se desarrolló todo porque, no sé, pues fue una experiencia que me apetece mucho compartir y creo que os puede gustar. Bueno, pues lo primero que hice fue cogerme un AVE hasta Segovia, cosa que me dejó bastante perpleja porque no tenía ni idea de que existían aves a Segovia. Y fue bastante guay porque cogí el AVE en la estación de Chamartín. Para los que conozcáis un poco Madrid, pues ya podéis ponerle cara a este recorrido que os voy a decir. Pero cogí el AVE en la estación de Chamartín a las 8:25 de la mañana, más o menos, y a las 9:10 estaba en Segovia. Me quedé muerta, la verdad, porque he ido varias veces a Segovia en coche y tardas tu horita y pico, no te la quita nadie. Pues en 23 minutos me planté allí en Segovia por más o menos unos 12 o 13 euros aproximadamente. Una cosa bastante curiosa al llegar a la estación de AVE de Segovia es que está en mitad de la nada, porque Segovia pues es esencialmente campo, ¿vale? Es como la Sierra de Madrid, no sé, a ver, realmente Segovia ya no es Madrid, es otra comunidad autónoma, pero está ahí en mitad de la nada, en mitad como del campo, entonces está un campo enorme lleno de vacas y montañas al fondo y en mitad de la nada una estación de AVE, o sea que te quedas un poco así como diciendo, ¿dónde estoy? Pero bueno, allí hay mogollón de taxis y ya pues te coges uno y con 5 o 6 euros te plantas en el centro de Segovia enseguida. El taxista que me tocó pues fue un hombre súper majo de estos que te cuentan su vida y fue genial porque los 5 minutos de trayecto desde la estación del AVE hasta donde se celebraba la charla TED me contó un montón de cosas curiosas, como que por ejemplo al lugar al que yo me dirigía era una antigua cárcel de mujeres y esas instalaciones se habían habilitado para hacer eventos, para hacer microteatros, exposiciones y tal. Y que además se utilizaba en el cine también como localización. Y que en ese lugar se habían rodado, por ejemplo, 13 Rosas, la peli de 13 Rosas, o algunos episodios de Cuéntame. Así que nada, llegamos a la cárcel de mujeres y efectivamente pues se ve perfectamente que es una cárcel rehabilitada y, y la verdad es que muy guay porque está como dividido en tres partes. Por un lado estaba el auditorio donde se celebraban las charlas, por otro lado eran como las celdas de las presas y en cada celda había una exposición dentro de cada celda, o sea, como arte. Sí, pero cada una era muy diferente. Algunas tenían pintura, otras tenían como juegos de luces y sombras y así. Y brutal. Y luego en la tercera había un gran cartel que anunciaba que en los próximos días se iba a celebrar el certamen de cortos de animación 3D. O sea que ya nada más llegar me quedé impresionada de la cantidad de vida que tiene Segovia y yo no tenía ni idea. Y a veces es curioso cómo tenemos cosas tan interesantes cerca y no nos damos cuenta porque no nos ha llegado la información o no conocemos a nadie allí.
y, jolín, me quedé impresionada, la verdad, y me quedé con muchas ganas de volver más veces a Segovia a poder consumir todo este tipo de eventos y de certámenes de exposiciones y demás. Así que nada, como os decía, pues llegué allí, la verdad es que me quedé alucinando, el taxista majísimo contándome todo tipo de anécdotas, como ya os digo, y pues nada, llegué y tienes que hacer un poco ahí la cola pues para cuando llegue tu turno decir tu nombre, que te busquen en la lista y te dan una chapita que pone TEDx Acueducto y te ponen ahí tu nombre. Bueno, ahora voy a pasar directamente a contaros de qué se habló allí y cómo se fue desarrollando toda la jornada, porque fue bastante intenso, fue muy emotivo, reconozco que alguna que otra lagrimita se me cayó, fue súper interesante, así que voy directamente a contaros cómo se desarrolló la jornada. Voy a intentar no hacer grandes spoilers porque todo esto obviamente saldrá en vídeo, se subirán a internet y os recomendaría muchísimo que cuando salieran las vierais. Yo las compartiré por mis redes sociales pues para el que quiera verlo, que lo haga, pero os lo recomiendo muchísimo. Así que vamos allá, que os voy a contar una por una de qué se habló en cada charla. El primer ponente fue un hombre que se llama Julio de la Iglesia, que además me hizo mucha gracia porque la presentadora del evento se hizo un chimichurri y dijo Julio de la Iglesias, que fue como un mix entre su nombre verdadero y Julio Iglesias. Pero bueno, no pasó nada, al final se quedó todo como en un ja, pero obviamente ese lapsus lingüe tenía que suceder. Bueno, pues Julio de la Iglesia es un señor que trabaja desactivando bombas. Y nos contó un poco el por qué quiso convertirse en eso, por qué quiso dedicarse a eso, y nos contó que todo empezó porque él de pequeño pues no le gustaba nada ir al cole, no le gustaba nada estudiar, y sus padres estaban ahí en guerra con él, y entonces le hicieron como el chantaje típico que a todos nos han hecho de si estudias te regalamos no sé qué cosa que tú quieres, ¿no? Entonces él estaba muy obsesionado con tener un Madelman y pues se esforzó muchísimo en el curso ese que se le atravesó y los padres le compraron un Madelman y él estaba tan flipado con el Madelman que decidió que de mayor quería ser también un Madelman, ¿no? Y entonces pues esta era su motivación y descubrió que se quería dedicar a, pues eso, a salvar vidas y a algo de riesgo y bueno, pues toda su vida se fue encaminando hasta que se convirtió en desactivador de bombas, que sé que tiene un nombre, como un nombre oficial, pero sinceramente no me acuerdo. Como la idea principal de su charla era el miedo y él sostenía que el miedo es de valientes y entonces nos contaba, pues a través de anécdotas y tal, cómo se enfrenta a su deber, que es desactivar artefactos explosivos usando el miedo como aliado y como motor para realizar esa tarea, ¿no? Lo más brutal de esta charla, porque esto también es como muy característico de las charlas TED, y es que a nivel de puesta en escena siempre se intenta que la persona se le ocurre, ¿no? Y en este caso fue brutal porque a nivel de peso visual en el escenario, él salió, cogió un contador de estos hacia atrás, lo puso en 20 minutos o 17 minutos, que era lo que duraba su charla, y estuvo haciendo toda su charla barra performance con el contador hacia atrás. Y terminó justo antes o sea, cuando quedaba un minuto o algo así, o 50 segundos o tal, terminó la charla y la paró y dijo, bueno, pues hasta aquí la charla y que sepáis que nos hemos salvado. Y fue brutal, o sea, a nivel así de puesta en escena fue muy guay. Pero bueno, ya os dejo estas pinceladas sobre la charla de Julio de la Iglesia, porque cuando se suban, pues si queréis ir a verla, así nos destripo todo. El segundo ponente se llama Sergio Artero y es dramaturgo y también hizo una puesta en escena genial, porque bueno, no se espera menos de un dramaturgo tampoco, hizo una puesta en escena súper guay con dos elementos, uno era un teatro de ciudad y otro era un teatro rural. Y la charla o la performance se basaba en una conversación entre ambos. O sea, lo que le diría un teatro de ciudad a uno de pueblo y un teatro rural a uno de ciudad. O sea, esto es en lo que se basaba la charla y fue muy emocionante porque esta conversación entre el campo y la ciudad, cada uno defendiendo lo suyo, pues puso como de manifiesto muchas cosas que la gente
la gente de ciudad y de campo como que tiene muy interiorizado. Y no sé, fue muy interesante ver cómo la ciudad reclamaba su importancia y el campo reclamaba también su importancia, y el hecho de que cada vez está más olvidado el entorno rural, y es una pérdida para las generaciones que vienen, y para la memoria de los pueblos, y para la historia en general. Y fue muy emocionante, la verdad. Y como os decía al principio, todo el hilo conductor de este encuentro fue volver al presente a través del pasado, y además en una ciudad como Segovia tiene mucho sentido, porque Segovia sí es una ciudad, pero es una ciudad muy rural y está en un entorno muy rural, y al final también es como que tiene un poco de los dos mundos. Entonces es que estaba todo muy bien hilado, de verdad. En este encuentro, además, también en todo esto que os cuento de volver al presente a través del pasado y tal, eh, se hablaba mucho del concepto de reconectar. O sea, en un momento en el que estamos súper conectados por toda esta revolución digital que está habiendo, es necesario reconectar otra vez con lo esencial, con lo que es de verdad esencial, y que es como inherente al ser humano, para que no se nos olvide que somos humanos, que no somos máquinas ni robots, y que tenemos eso, pues como una esencia que no se puede perder, y que esa esencia está muy conectada con la naturaleza, y que precisamente ahora tenemos que hacer como poner más foco ahí, porque si no es que se nos pierde. O sea, sí que si nos terminamos de desconectar del todo va a ser una tragedia. Entonces, este concepto de reconectar se repitió constantemente. El tercer ponente fue Sergio Arranz, y su charla se llamaba Haciendo Hacederas. Y también en este hilo de volver a pasado a través del presente, o viceversa, ya se me han liado las palabras, él lo que hacía mucho hincapié era en el concepto de colaboración. Y en esta charla lo que me gustaría resaltar es que habló del modelo circular, pues que ahora se habla del modelo circular como algo moderno en las empresas, pero que realmente es un modelo que ya nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos ya lo conocían, que básicamente se trata de no tirar nada, de reaprovechar, de un entorno colaborativo en el que todo el mundo ayuda a todo el mundo en pos de un bien mayor que beneficia a todos y a todas. Y todo esto también en el ámbito digital, o sea, en el ámbito laboral, que cada vez es más digital, también está como muy de moda, entre comillas, ¿no?, de este nuevo paradigma, pero realmente esto ya viene de atrás. Entonces yo aquí barro para casa y defiendo que totalmente sí se puede vivir en un entorno laboral digital, pero que a la vez sea este modelo circular, y que sea colaborativo, que todo se reaproveche y que todo el mundo colabore por un bien común. O sea, que creo que sí, que se pueden conectar las dos cosas. Al final se trata de que la tecnología sea nuestra aliada, y que no seamos nosotros esclavo de ella, sino que ella sea pues una aliada nuestra. Y bueno, Sergio Arranz lo que explicaba era el proyecto que él lleva a cabo de Haciendo Hacederas, en el cual pues en medios rurales todo el pueblo se junta para arreglar cosas que están deterioradas en el pueblo, y de esa manera mantener entre todos los pueblos llenos de vida y arreglados, bonitos. Y esto no es solamente por el hecho de que el pueblo esté bonito, o que el columpio funcione, o que el banco esté restaurado, es porque le da como un sentido a las cosas que se hacen, y sobre todo está todo el mundo involucrado, tanto personas mayores como madres, padres, niños de todas las edades. Cada uno hace lo que puede dentro de sus habilidades y de su edad, y, y da como mucha felicidad, mucha unión y mucho bienestar emocional y social, y es genial, y lo contaba y la verdad que era muy emocionante. El cuarto ponente era Joan González, y su charla se llamaba Plena Vida. Y aquí fue brutal porque hicimos un viaje por todo el mundo, por todo el planeta, buscando cuáles eran los factores de la vida longeva. Y al final concluimos que eran el entorno, la genética, los hábitos, el disfrute ocioso, la actitud, también los fármacos, o sea, la ciencia, y la serenidad, la paz de espíritu. Esta fue una de mis favoritas, y aquí sí que no quiero hacer ningún spoiler, porque os ruego que por favor cuando salga la veáis. Me encantó y me dejé las manos rojas de tanto aplaudir.
La quinta ponente fue Clara Ituero, creo que se llamaba, sí, Clara Ituero. Fue una charla de verdad súper apasionante y ella muy apasionada también porque lo hizo todo como con mucho arrojo y nos recordó a todos los privilegios con los que contamos y que no somos conscientes de ellos en la mayoría de las ocasiones. Y además tenemos unos privilegios que nos vienen dados por pura azar. De hecho, ella hizo este juego como de coger una baraja y sacar una carta y hacer un símil entre lo que te toca en una carta y lo que te toca al nacer. No es lo mismo nacer mujer en Senegal hace 60 años que nacer mujer ahora en Madrid. Es que no tiene nada que ver. O sea, no sé. O nacer niña en China o niño en Bangladesh. Es que no tiene nada que ver y todo es una mera cuestión de azar. O, por ejemplo, nacer en la Polonia de los años 40 o 50, pues, y ser judío. O sea, obviamente no tiene nada que ver y es una mera cuestión de azar. Tú naces en un sitio determinado con unas características sociopolíticas tal determinadas y es lo que hay. O sea, es que no puedes hacer nada. Entonces, está bien que de vez en cuando venga alguien externo a darnos una colleja y a recordarnos la cantidad de privilegios que tenemos por nada, porque yo no he hecho nada extraordinario para tener los privilegios que tengo de mujer blanca en un país del primer mundo, el hecho de que yo abro el grifo de mi casa y sale agua potable, el hecho de que yo hago clic en un botón y tengo un radiador calentito, el hecho de que yo tengo una nevera llena de alimentos. Lo tengo porque me ha tocado nacer aquí, ya está, ¿sabes? Entonces, jolín, pues la verdad que nos ayudó mucho a reflexionar y sobre todo nos recordó pequeñas cosas que podemos hacer cada día para que nuestros privilegios no perjudiquen a otras personas que no tienen esos privilegios porque no han tenido ese azar favorable. Luego, el ponente número 6 fue Karim González, que es mago y la verdad es que hizo una ponencia pues basada totalmente en el humor y ese era un poco el hilo conductor de toda su ponencia, el humor. Él es mago y es humorista y la verdad es que nos partimos de risa con él, nos hizo interactuar a todos con una especie de juego de magia y la verdad es que muy guay porque a mí me salió, no a todo el mundo del público le salió, pero a mí sí y me hizo mucha ilusión porque además dijo que al que le saliera bien le iba a traer como un año entero de muy buena suerte o algo así, así que mira, pues que sí, que la necesito. Así que muy guay, Karim González, muy chulo, me encantó y estuvo bien que metieran después de las charlas tan intensas algo de humor, porque así el ritmo de todo el evento pues fue variando y se hizo muy, muy ameno. Luego el ponente séptimo fue Darío Pérez, que nos habló de la aversión al mal tiempo y la protección que tenemos hacia los más pequeños. Y una vez más se habló de reconectar. Pues eso, Darío nos animó a que dejásemos a los niños interactuar con la naturaleza de forma natural, si llueve que se mojen, si ven un charco que salten, si hay nieve que se tiren por la nieve y que rueden y que hagan un muñeco y que no pasa nada y que si estornudan pues no pasa nada y a nivel de puesta en escena una vez más fue la leche porque no me preguntes cómo se lo montaron pero estuvo toda la sesión, o sea toda su charla como con efectos sonoros de relámpagos y tal, y truenos, y caían de vez en cuando gotas de agua y buah, estuvo muy guay, te metías totalmente ahí en la atmósfera. Luego el número octavo fue Fernando González, que bueno, esto me dejó muerta porque yo no sabía que existía esta profesión y me quedé muy loca. Y resulta que Fernando es rastreador, esa es su profesión. Y nos contó que lo primero que hace un ser humano al nacer precisamente es rastrear hasta el pezón de la madre para poder conectar por primera vez con este vínculo materno de protección, de calor y de alimento. Y entonces nos explicó cómo a través de los sonidos y de las huellas y del entorno, el ser humano es capaz de extraer todo tipo de información y pues como si fuésemos, que lo somos, una máquina perfecta de percepción, de percibir y que no debemos olvidarlo. Y que si tú te paras en mitad de un bosque y te quedas en silencio, simplemente observando con todos tus sentidos pendientes de lo que hay a tu alrededor,
puedes extraer una cantidad de información brutal, brutal, brutal. Y él nos contó muchos ejemplos de su vida diaria en las que él obtiene información solo por el sonido de los pájaros, del perro del vecino, de las huellas, de 1000 cosas. Y es cierto, nos pasamos el día rastreando, es brutal. No nos damos cuenta hasta que alguien no viene a ponérnoslo en la cara de, es que todo esto que tú haces en tu día a día es rastrear, lo estás haciendo constantemente. Y una vez más, esto otra vez nos recuerda el concepto de reconectar, que no se nos olvide que somos rastreadores natos y que no se nos olvide como poner el Bluetooth de nuestro cuerpo al servicio de todo lo que la naturaleza nos ofrece para interpretarlo. Y al final de esta charla pues salió una niña pequeña como disfrazada de, no sé, como de animal o tal, y hicieron una pequeña performance entre él y la niña y la verdad es que fue precioso y la verdad es que aquí sí que se me cayó una lágrima, fue brutal, brutal. Y el último ponente de la jornada fue Javier Sirvent, que nos habló de todo lo que aún no conocemos. Así como el anterior, Fernando González, el rastreador, nos habló de todo lo que ya conocemos y está inherente en nosotros, todo nuestro lado salvaje, por así decirlo, pues Javier Sirvent nos habló de todo lo que aún no conocemos y nos habló de un montón de cosas que ya se están gestando y se están materializando y que no somos muy conscientes porque, como ya sabéis, la tecnología crece de forma exponencial mientras que el humano asimila todo de forma gradual. Y entonces nos habló un poco de todo lo que se viene encima en el plazo de una década o como mucho 2. Pero vamos, que viene a todo tren y esto no hay quien lo pare. Nos habló de esto, sí que voy a hacer pinceladas porque de verdad que también os recomiendo mucho que veáis esta charla cuando la suban, pero nos habló de la industria de la banca en Amazon, nos habló de cómo Google está invirtiendo en coches que funcionan totalmente en piloto automático y de cómo la publicidad del futuro será mayoritariamente toda la que vamos a ver mientras conducimos, entre comillas, porque no vamos a conducir nosotros, lo harán los coches por nosotros. Y aquí quería dejaros una especie de reflexión y que yo, claro, no tenía ni idea hasta que no llegó Javier Sirvent a contárnoslo. Y es que cuando tú tienes que hacer este captcha, cuando vas a ingresar a alguna plataforma en internet y te dice, necesitamos comprobar que eres humano, y Google te hace señalar señales de tráfico, coches, matrículas, etc. Esto es porque nos están testando para poder aplicar toda esta big data que están cogiendo de estos test de comprueba tu humanidad, ¿no? Tenemos que comprobar que no eres un robot, para aplicarlo a esta nueva tecnología, porque necesitamos que los coches del futuro que conducen solos puedan reconocer con sus sensores automatizados otros coches, otras señales, otras matrículas, etc. Así que este es el motivo, señores y señores. Yo me quedé muerta. Y por último, terminamos esta charla de Javier Sirvent hablando de CRISPR, que yo tampoco sabía lo que es, y también me quedé muy loca. Y es que resulta que ya se está, incluso ya se está poniendo en marcha, o sea, inventado está, pero ya se está poniendo en marcha CRISPR, que es una técnica mediante la cual se puede modificar el ADN de las personas. O sea, si tú tienes en tu ADN, por ejemplo, pues una parte que es como, no sé, como que vas a tener cáncer, pues se puede como hacer un copy-paste, ¿sabes? Como de corto esto que está mal, le pongo otro que está bien, uno, y ya está. Y esto puede permitir que los seres humanos incluso lleguen a vivir 100 y pico de años. Todo esto no es una locura, todo esto está pasando y sacar todas las conclusiones que queráis. Cuando estén subidas las charlas, os recomiendo un huevo que las veáis porque de verdad que sales de ahí con unas ganas de conocer el mundo, de reconectar con el mundo, de no perderte nada, de vivir intensamente el tiempo que tenemos aquí, que es finito. O sea, hemos nacido por puro azar en un lugar, en un sitio, en una época, por puro azar, por una combinación de óvulo y espermatozoide y ¡pum! Y hemos salido y tenemos un tiempo determinado en este mundo, que pueden ser 10, 15, 20, 80, 100 años, los que sean, pero desde luego es finito. Así que este evento, estas charlas TED, de verdad son como una especie de zarandeo de la mente y
jolín, os recomiendo mucho que consumáis este tipo de contenido en Internet y que estéis pendientes de si las organizan en vuestra ciudad o en ciudades cercanas o incluso en países vecinos, porque merece muchísimo la pena. Así que con esto me despido, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo Vete al Anime. ¡Mua!